Hola Juli, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, ahora sí no conectadas sin ningún inconveniente. Sí, sí, ya estuvo fácil. Ah, bueno, mientras que la gente se va conectando, igual el video queda grabado, queda en el perfil, entonces la idea es un poco que te conozcan. Juliana Sierra, psicóloga, nos conocimos hace poco más de 10 años, creo yo, ¿cierto? Sí, Y, más. y nos hemos encontrado por el mundo en un montón de inquietudes, de intereses, empezamos a verte en diferentes contextos, en diferentes áreas del conocimiento de lo que tiene que ver con la psicología y hoy permitiéndote ver como en un camino más amplio acerca de lo que es la maternidad. Psicóloga, especialista en psicología social aplicada, asesora de lactancia certificada, doula de parto y posparto, dije bien. Se puede decir doula o dula, las dos están bien. Listo, investigadora, aprendiz prenatal, ahora estás con aprendiz de partera, ¿cierto? Sí, también. Y mamá. Entonces, estamos en un mundo con la persona indicada para que hablemos un poquito de salud mental durante lo que es el embarazo y el posparto y nos cuentes además, pues como dentro de ese proceso que tú has tenido de conocimiento desde el saber ¿qué papel juega esas emociones durante el parto, durante todo el proceso del parto? A ver, lo que pasa es que las emociones nos permiten a nosotros navegar sobre diferentes momentos de nuestra vida. Entonces es como esas gafas con las que miramos el mundo. Entonces, si uno está tranquilo o feliz o cualquiera de las emociones que llamamos positivas, pues eso favorece la vivencia que tengamos de cualquier experiencia. En el parto es exactamente lo mismo. Si una mamá está tranquila, está entregada al asunto, está confiando en lo que está sucediendo, ella va a fluir durante el parto mucho más fácil. Si durante el parto hay miedo, se activan muchos mecanismos fisiológicos de nuestro cuerpo que inhiben el parto porque eso es un mecanismo de supervivencia de la especie. Ningún mamífero va a dar a luz con un depredador cerca. Se Mm. asusta, se detiene el parto y espera hasta que esté tranquila y en un lugar tranquilo. Pasa lo mismo con nosotros los humanos. Estar tranquilos favorece el parto. Entonces ahí uno se preguntaría, ¿hay que tener como un cuidado de la salud mental especial durante el periodo del embarazo y el posparto? Digamos que no tiene que ser un cuidado especial, sino que el embarazo, el parto y el posparto son eventos especiales de la vida. Entonces, como evento especial y transformador de nuestra vida, pues entonces lo debemos cuidar como eso especial que es, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que nosotros más trabajemos en tener una buena salud mental durante el embarazo, el parto y el posparto, pues más fácil va a ser la situación, más placentera va a ser y seguramente nos va a dar mucho una sensación más, una experiencia más positiva. Eso que nos dices es muy interesante porque a veces se pone como si eso fuera una etapa de enfermedad. Entonces, si bien eso no es una etapa de enfermedad, ¿cómo puede verse afectada mi salud mental durante este periodo y este proceso? Lo que dices me gusta mucho escucharlo porque definitivamente, o sea, más saludable que una mujer en embarazo o que una persona en embarazo no existe. O sea, está Ujú, tan saludable que está en embarazo, que puede crear otro ser humano. ujú. Entonces, nos tenemos que sacar de la cabeza eso de que es un momento de enfermedad. Todo lo contrario, es un momento de salud absoluta, que a veces hay unas dificultades, pero hay tanta salud que hay un embarazo. Entonces, ¿cómo se puede afectar nuestra salud mental? Lo principal es cuando hay soledad, cuando esa persona que está en embarazo se siente sola, no tiene una red de apoyo, le falta como esa compañía de su tribu. Entonces,
Nuestro cerebro, nosotros somos seres sociales y nuestro cerebro está hecho para que estemos acompañados, especialmente en los momentos importantes de la vida. Entonces la soledad en el embarazo y en el posparto crea muchísimas como un deterioro en la salud mental. También cuando ya hay enfermedad de salud mental desde antes de Ujú. embarazarse, cuando hay un embarazo no deseado, porque entonces es enfrentarse a algo que pues yo no quería estar en esta situación, entonces también deteriora la salud mental. Cuando no se cumplen las expectativas que tengo sobre el embarazo, sobre el posparto, que a veces lo romantizamos mucho y lo ponemos como que todo va a ser divino y no siempre es así. O cuando no tenemos como los recursos psíquicos para manejar todos esos retos que vienen con la maternidad. También hay que decir que la gran mayoría de mujeres, de personas en embarazo, tienen buena salud mental, sino que se puede deteriorar y a veces algo que es muy específico que puede afectar es que durante el embarazo se da un proceso que se llama transparencia psíquica. Entonces, ¿eso qué es? Cuando nosotros hemos vivido en el pasado situaciones traumáticas o difíciles, nuestro cerebro levanta estos muros para que podamos seguir viviendo nuestra vida y ponemos en el olvido como esos eventos traumáticos, los enterramos por allá en el inconsciente donde uno no se vea, pero en el embarazo esos muros se debilitan, se ponen más transparentes, abren como una ventanita para que podamos mirar en el inconsciente. Entonces, claro, pensamos que en el embarazo estamos sensibles por las hormonas. Esa es una cosa, pero la otra cosa es que tenemos un acceso privilegiado a ese inconsciente y nos empezamos a acordar de cosas que teníamos tapaditas y que hay que sanarlas para poder tener una maternidad tranquila. Juli, qué Entonces, a bueno, veces eso nos afecta a la salud mental. bueno, qué bueno eso que tú dices porque me da un poco de entrada justo a algo que llega mucho, una pregunta que llega mucho y es, en el pasado tuve dificultades de salud mental, no necesariamente trastornos, sino afectación o deterioro, ¿cierto? Ahora estoy bien, pero esas cosas que empiezan a fluir durante el embarazo, todo lo que tú nos acabas de nombrar, empieza a salir, ¿debo tener algún cuidado especial? O sea, si ya en el pasado se sufrió algún tipo de problema o de dificultad en torno a la salud mental, lo ideal en el embarazo es, así te sientas bien, Ujú. ve a donde el psicólogo o ve a donde el psiquiatra para hacer una evaluación de tu estado mental en este momento. De forma que si se ve alguna como señal de alerta, se pueda tomar medidas preventivas para evitar que después haya dificultades. Pero eso es algo que tiene, pues que no es mayor cosa. Es así como vamos al ginecólogo en el embarazo, pues podemos Ujú. pasar por donde el psicólogo. Inclusive en Colombia, parte del plan de la EPS, al psicólogo llegas, entonces pues aprovecha la oportunidad. Sí, a Y veces si hay no, muchos pues están los miedos. otros servicios. Claro, a veces hay muchos miedos de acudir al psicólogo, no solo en este proceso y en este periodo, pero sí, como tú lo acabas de nombrar, hay momentos de los embarazos y hay ciertos tipos de embarazo que requieren como más atención y de pronto una observación y un acompañamiento terapéutico. Sí, sí, por supuesto que sí, porque a veces esas ventanas que les decía ahorita de la transparencia psíquica, por ejemplo, que se abren y nos dejan ver en el inconsciente y a veces nos encontramos con cosas que no queremos ver. Ujú. Entonces se renuevan heridas que pensamos que ya estaban sanas y resulta que no. Entonces eso hay que atenderlo para que vayamos más ligeras de equipaje en la maternidad. ¿Qué puedo hacer entonces? Preguntarían las personas que de pronto están viviendo este proceso o que han pasado durante este proceso para mantener como un estado de bienestar durante el embarazo.
No, pues durante el embarazo, un estado de bienestar en general sería a nivel mental, físico, social, o sea, todo el kit. Pero digamos que hay cosas muy puntuales como son la alimentación balanceada, dormir bien, tener actividad física, tener una red de apoyo, activar la red de apoyo. Y si no la tiene, entonces contratarla. Para eso están los profesionales, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué más se debe hacer? Responder como a lo que nosotras veamos que nuestro cuerpo nos habla, entonces escuchar qué es lo que dice nuestro cuerpo, tratar de resolver esas situaciones que están pensando y buscar ayuda ante la menor situación que yo no sepa, o sea, no sé exactamente cómo me estoy sintiendo, entonces expresar esos sentimientos, lo que sea, y buscar ayuda si es necesario. Y si no, pues también. O sea, eso uno acompañado todo es más fácil. Todo fluye mejor. Sí, Juli, tú ahorita nos decías que para eso están los profesionales y efectivamente a veces se ve muy desvalorizado el lugar de un profesional y no siempre se hace como de una manera consciente, sino, yo estoy bien, no lo necesito, pues como lo rutinario, ¿cierto? Y hay enfermeras, obstetras y demás personas, hay muchísimas personas que acompañan a una madre durante su proceso de embarazo y están acá también las dulas, como nos decías ahorita. Quiero que nos cuentes un poco como de ese proceso, que tiene que ver eso del DULA con la psicología y con el parto. Es decir, cuéntanos un poco como de tu experiencia para tratar como de comprender un poco, porque realmente acá en Colombia todavía es muy de ir al hospital, que el ginecobstetra sea el que haga el proceso, en el hospital se hace el parto, pero hay muchas otras maneras. Entonces, cuéntanos un poco de eso. sí, pues precisamente esas maneras ahora que estoy viviendo acá en Holanda, pues veo otros sistemas de salud diferentes. Y sí, en Colombia el parto es acompañado por un ginecobstetra. O sea, eso es así. En las zonas muy aisladas, pues está el acompañamiento de las parteras tradicionales, porque eso es lo que hay en esas zonas. Y ahora último, en los últimos 10 años, más o menos 15 años, han surgido las parteras urbanas o autónomas, que son mujeres que están acompañando partos en casa, en las ciudades más grandes principalmente. El rol de la dula es un oficio que existe desde la antigüedad. Y era una mujer que acompañaba durante los partos. ¿Por qué? Porque tenía experiencia de partos. Y esta mujer, la diferencia que tiene con la partera o con el ginecobstetra es que la dula es soporte emocional, soporte psicológico, soporte en información y soporte físico. La dula no hace nada médico, nada, sino que está ahí precisamente para salvaguardar esa salud mental de la mujer, de la pareja, y que tengan una experiencia lo más placentera posible, o sea, lo más positiva posible. Entonces, lo que decía al principio, las emociones son esas gafas que nos ayudan a vivir lo que estamos viviendo. Entonces la dula se encarga de que esas gafas que tienes pues sean unas gafas chéveres, que te hagan ver una situación positiva, que te dé confianza en ti misma, que te explique, si te dan miedos o lo que tengas, que te explique qué es lo que está sucediendo, porque es una persona que ya lo vio, ya lo ha visto, lo ha vivido, lo ha estudiado y puede favorecer esa experiencia desde la salud mental básicamente. No es un psicólogo, o sea, a mí me beneficia que soy psicóloga y me sirven unas herramientas de la psicología en ese momento, pero la dula es netamente ese apoyo, esa compañía a nivel emocional y a nivel físico. Es decir, que también ahí sería ideal que esa dula también tenga, por ejemplo, en el caso tuyo que eres psicóloga o ellas también hacen un proceso formativo o cómo es ese proceso de dula. La dula en este momento no está profesionalizado en ninguna parte del mundo. Sin embargo, hay países en los que van muy avanzados. Por ejemplo, hay países que tienen asociaciones profesionales de dulas. Por ejemplo, Holanda tiene una asociación nacional de dulas, ¿no es cierto? Que es como uno de los primeros pasos para profesionalizar un oficio,
que se empiecen a unir, que tengan unos criterios de trabajo, unos compromisos, alguien con quien quejarme si mi dula la embarra. Entonces, como, sí, entonces digamos que ese es uno de los primeros pasos. Pero en este momento no se necesita estudiar para ser dula, estudiar en el sentido de que alguien me tenga que certificar por serlo, pero como en todos los oficios, pues mientras más uno estudie, Claro. mejor, ¿Qué mejor. La mejor que tener experiencia una ayuda dula mucho, pero el psicóloga? estudio ayuda también. Claro, qué mejor tener una dula psicóloga y más con la experiencia que tú tienes. Es una ventaja en algunos aspectos, claro. Mientras más cositas, mientras más herramientas lleve uno en su maleta, más completo el acompañamiento que puede dar. Claro que sí. Dentro de todo lo que es el nacimiento, incluso antes del nacimiento, durante el embarazo, hay algo que es muy común, yo creería que en el mundo y súper popular, y es eso del sexto sentido. Que a todas las mamás se les desarrolla un sexto sentido. ¿Realmente tenemos un sexto sentido con los hijos? Pues sí y no. Depende uno de qué autor uno lea. Ajá. Entonces, entonces hay muchos autores que dicen que el sexto sentido no existe, que se trata meramente de un mito cultural que se mantiene y que se hace más fuerte por el estereotipo que hay de la mujer y de la maternidad. Entonces, hay otros autores que dicen que sí existe, que se relaciona con una capacidad extrasensorial que algunas personas tienen, pero que especialmente a las mujeres se les desarrolla con el nacimiento de sus hijos. Y hay otros que piensan que por el hecho de esa conexión biológica que tiene la persona que gesta un bebé con su bebé, eso no lo tiene nadie más. O sea, porque es sangre de tu sangre, células de tus células hasta el último pelo. Entonces hay personas que dicen que por haber esa conexión, sí se desarrolla un sentido adicional. O sea, indiferente de lo que uno diga, lo que sí se ha demostrado es que nuestro cerebro recibe y procesa millones de datos por segundo y nuestro cerebro capta cosas que nosotros conscientemente ni siquiera notamos que las captamos, pero que algunas personas le llaman intuición, el otro le dice reflejo, el otro le dice sexto sentido, pero nosotros sabemos, nuestro cerebro se da cuenta de cosas que nosotros no alcanzamos a darnos cuenta a la velocidad que el cerebro lo hace. Entonces, digamos que en ese sentido, uno le podría llamar a eso un sexto sentido, porque nosotros observamos a nuestros bebés muy de cerca, los vamos viendo crecer, los vamos entendiendo. Él mueve una ceja y uno ya sabe si le gustó, si no le gustó, si se asustó, o sea, mueven un pelo y uno, pero es porque es un conocimiento aprendido. Entonces, claro, ante cualquier comportamiento, palabra que hace nuestro cerebro capta inmediatamente lo que está sucediendo y reaccionamos de forma muy intuitiva. Entonces a eso normalmente es a lo que le dicen sexto sentido, pero hay muchas formas de interpretarlo pues desde diferentes perspectivas. Y entonces eso, bajo esa lógica, podríamos decir que cualquier ser humano lo podría desarrollar o solamente es un asunto de la madre. Pues bajo esa lógica, si uno lo pone muy a nivel neuropsicológico, pues cualquier persona lo puede desarrollar, cualquier persona lo tiene, porque es simplemente una capacidad de nuestro cerebro. Pero si uno se va como hacia áreas más, mm, no tan, no tan la ciencia como tal, sino hacia otro tipo de áreas, entonces pues ya entran en juego otras cosas, otros cuerpos, otras energías y otras cosas que las personas que estudian eso pues dirían que es algo que lo pueden tener todos, pero que solo algunos los desarrollan. Eso, hablar de todos estos temas es muy apasionante porque alrededor de eso, como tú lo dices, hay muchos mitos.
más allá incluso de lo que dice la ciencia, de lo que nosotros como psicólogos podemos hablar, de lo que puede hablar el psiquiatra, la enfermera, el parto. Hay un montón de historias que se tejen alrededor de un proceso de engendrar vida, de tener un embarazo, de cómo hay unas lógicas distintas supuestamente y aparentemente para esa mujer que gesta un embarazo. Sí, claro, eso hay tantas opciones como personas, o sea, eso hay todas las explicaciones posibles, hay todos los mitos, algunos que hoy en día ya tienen base científica, o sea, que han sido demostrados que son realidades, pero pues igual lo que conocemos nosotros, yo creo, todavía de nuestro cerebro y de nuestra capacidad humana, pues es la mínima expresión, entonces todos los días vamos aprendiendo cositas nuevas. Desde el momento en que el niño nace, hay una situación que se presenta y no en todas se presenta y es la posibilidad de lactar al bebé, ¿sí? Todas las mujeres que pueden lactar, digamos que van en un proceso y quiero que hablemos un poquito de esos beneficios, pero antes de eso, como un poco desde tu experiencia, cómo se vive ese proceso, porque es el nacimiento y inmediatamente ponga a lactar a su hijo, emocionalmente, cuando la mujer no lo puede hacer, cómo se mueve eso, qué pasa con esa mujer, qué cambios se presentan. A ver, lo que pasa es que la lactancia es la mejor, la lactancia materna es la mejor herramienta que nos ha dado la naturaleza para la maternidad, ¿no es cierto? Entonces, anteriormente, en este momento ya no se habla tanto de beneficios, sino que ya se estudió y ya la conclusión es que la lactancia materna es el alimento natural para los bebés humanos y eso es lo que garantiza que se desarrollen de forma normal. Cualquier otra cosa adicional a la lactancia materna tiene riesgos. O sea, no es que sea malo, sino que hay posibilidades de riesgos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la lactancia? A nivel mundial, estadísticamente, menos del 2% de las mujeres no pueden amamantar, ya sea porque las glándulas mamarias están obstruidas, no se desarrollaron, o sea, por cosas muy específicas y es menos del 2% de la población mundial, o sea que la gran mayoría podríamos amamantar. Pero ¿qué pasa? Que en nuestro cerebro tenemos registrado que lo normal es la lactancia artificial, la leche de fórmula. Y eso lo tenemos así registrado, primero porque la mayoría de mujeres amamantan por muy corto tiempo y en privado, o sea, no vemos mujeres amamantando constantemente. Segundo, porque todas las muñecas con las que jugábamos, todas venían con biberón. Tercero, porque todo lo que uno ve en las películas normalmente es alimentando con fórmula. Entonces nosotros tenemos como esa opción, como, pues yo voy a intentar la lactancia materna, pero si no funciona, pues hay leche de fórmula, ¿no es cierto? Y a veces se nos olvida que la lactancia materna no solo es benéfica para el bebé, sino benéfica para la mamá, porque hace que ella, su cuerpo y emocionalmente se adapte más fácil a la maternidad. O sea, el periodo del posparto es como ese periodo que tenemos para adaptarnos a la nueva vida, para conocer a ese bebé, para ver cómo lo alimento, para ver todo eso. Pero como no tenemos suficiente apoyo en ese periodo posparto, entonces cuando hay pequeñas dificultades con la lactancia, se descarta inmediatamente la lactancia. O sea, no se trata como de apoyar a esa mamá, sino que es como quitémosle el problema, entonces que destete al bebé. Y no nos damos cuenta que ese destete trae más dificultades emocionales que los beneficios que trae. Entonces, es lo que decía al principio, lo que más dificultades causa en la salud, deteriora la salud mental durante el embarazo y el posparto es la falta de apoyo. Y eso sucede con la lactancia.
La lactancia es una forma excelente de nosotras transitar ese periodo del posparto en la maternidad y convertirnos en esa nueva mujer. O sea, en el parto nace el bebé y se muere esa mujer que era y nace una nueva mujer con ese nuevo bebé y en esa nueva familia. Y eso es lo que en el posparto necesitamos acomodar. Y la lactancia materna ayuda a acomodar eso más fácil. Entonces podríamos decir que los beneficios de la lactancia materna, más allá de ser el alimento número uno del bebé, es un beneficio para la salud mental de la mujer y para poder hacer una construcción de ese vínculo afectivo con la madre. Claro, es que, o sea, obviamente la lactancia materna es alimento, pero esa es la punta del iceberg, o sea, es como hace todas estas, proporciona todo esto a nivel físico y emocional y alimenta, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que proporciona a nivel emocional? O sea, lo que se ha demostrado científicamente hablando. O sea, las mujeres que amamantan tienen menor riesgo de depresión en el posparto, tienen una menor reacción al estrés. Entonces, si tienen menor reacción al estrés, estás más relajada. También se ha demostrado que estas mujeres duermen mejor. Yo sé que ahí todas van a decir por allá, duermo mejor si me despierto no sé cuántas veces en la noche, se enloquecieron. Sí se despiertan, o sea, duermen menos, pero duermen mejor. Y es un sueño más O sea, es la reparador. calidad del sueño, no el tiempo. Exacto. No es la cantidad de sueño, sino la calidad del sueño. Entonces, si uno está más relajado, si uno reacciona menos fuerte, si uno está durmiendo mejor, esas son las bases de la salud mental, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se ha demostrado y también se ha demostrado que las mujeres que han sufrido algún tipo de abuso en el pasado se recuperan, sanan más rápidamente con la lactancia materna, o sea, ayudan ese proceso de sanación. Entonces, la lactancia materna tiene una cantidad de cualidades, también se produce más oxitocina en el cuerpo, o sea, está más feliz, el bebé está más feliz y la oxitocina que es la hormona del amor, entonces no, aquí los dos enamorados y esa es la base de esa relación de vínculo estable que se hace más fácil. No queriendo decir que que la leche artificial está mal, no, o sea, la leche artificial se hizo para casos de emergencia. El problema es que se volvió muy común y se utiliza más de lo que lo deberíamos utilizar. Ya la alimentación materna es el caso de emergencia. Más o Si se menos. acabó la En leche, en algunas partes es como, no, pues me tocó dar teta porque no había plata. No debería ser así. O sea, si la leche materna, si la leche materna la pudieran vender, no habría, o sea, no habría cómo pagar eso, porque son cualidades nutricionales, sí, pero además a nivel inmunológico, a nivel de facilitar que el niño duerma, o sea, tiene tantas cualidades que sería, todos los días se descubren cualidades nuevas de la leche materna. ¿qué puedo hacer cuando empiezo a vivir situaciones de estrés, sufrimiento psíquico, sufrimiento emocional y eso llega a un punto en que me impide amamantar a mi hijo? ¿Qué hacer en esos casos? Pues mira, Jessie, esas situaciones que tú describes son muy escasas. Sin embargo, existen. Y cuando suceden, lo principal que se debe hacer es apoyar a esa mujer para que continúe amamantando. ¿Por qué? Porque amamantar ya sabemos que favorece su salud mental. Entonces es facilitarle las cosas para que continúe amamantando, en lugar de destetar, porque destetar suele aumentar ese sufrimiento psíquico. Entonces, si lo pongo en situaciones extremas, por ejemplo, como los desastres naturales, uno por allá en una avalancha, en cualquier cosa, o sea,
que uno diría, no, ya esto se echó a perder esa lactancia. Por ejemplo, en esas situaciones, ¿qué es lo que se hace? Se reúne a las mujeres que están con sus bebés para que todas estén juntas y entre ellas se apoyen, se crea un ambiente tranquilo, que se libere oxitocina, entonces bailar, cantar, conversar. Las mujeres, eso ya está comprobado que cuando hablamos con las amigas favorece nuestra salud mental. Entonces, un masaje, cualquier cosa que suba los niveles de oxitocina para que esa persona pueda volver a amamantar a su bebé. Entonces Ujú. muchas veces se habla como de una luna de leche, le dicen a eso, que es estar piel con su bebé y así a los dos se les despiertan como todos sus instintos que por algún motivo pueden estar difíciles. Si nada de esto funciona, volvemos a lo mismo. Para eso están los psicólogos y para eso están los psiquiatras. En algunos casos hay que evaluar la opción de medicación, hay que Ujú. evaluar la opción de psicoterapia, son opciones y están entre las muchas opciones de lo que se puede hacer. Esas son opciones para casos más complejos, por supuesto. ¿Cuándo es un caso complejo? Cuando la mujer o las personas muy cercanas a su pareja lo consideran que es un caso complejo. Lo que es complejo para mí no necesariamente será complejo para ti o para otra mamá. Somos diferentes, entonces por eso es muy subjetivo. Es en el momento. Si yo necesito ayuda, hay que pedirla. Entonces ahí viene también esa relación con ese otro, que puede ser el padre o quien acompañe ese proceso, de cómo y también el lugar que ejerce en ese acompañamiento, para poder decir, te puedo apoyar o decir, necesitamos ayuda. O Sí, solamente es claro, un hay que... asunto de la mujer. No, no, eso es... Yo creo que en la sociedad actual estamos muy desvinculados todos de todos. Entonces, con ese tema de lo que es privado, entonces yo no me meto, yo no digo, yo no... A veces estamos tan pendientes de no meternos que dejamos a las personas muy solas. Ujú. Y casi se ve como no me importa, ¿no es cierto? Entonces a veces cuando llegan estas situaciones, sobre todo con la maternidad, que tenemos esa idea romántica también de que la maternidad todo es divino y todo es color de rosa y es no, es la felicidad más grande del mundo. Y sí, es la felicidad más grande del mundo, pero la maternidad tiene retos duros. O sea, y si uno no está bien acompañado de personas que estén mirándolo a uno como cómo va ella, cómo va su proceso, cómo va todo, entonces está uno muy solo. Y mientras más solo esté, especialmente en el posparto, más dificultades de salud mental puede haber, porque nosotros no estamos diseñados para estar solos en el posparto. Inclusive hay algunos autores que dicen que una mujer en posparto no debería estar sola con su bebé más de una hora. Entonces, y si nos ponemos en la situación actual de las parejas actuales, de las licencias de maternidad actuales, las mujeres tenemos unos pospartos en una soledad absoluta que genera muchas dificultades que a veces ni ellas mismas se dan cuenta porque está tan envuelta ahí en su situación que no se da cuenta y los demás tampoco se dan cuenta porque como todos pensamos que debería estar feliz, muerta de la felicidad. Ay, ahí tocaste un punto súper importante y es cuando en los procesos de las madres, cuando uno se encuentra con madres, hay algo que desde lo privado o desde un proceso terapéutico puede salir, pero que en lo público sería, para ella sería inaudito decirlo, y es, por ejemplo, decir, estoy rendida. No sé en Ujú. qué me metí, a veces no tengo ni idea, no sé qué hacer. Es decir, a veces suelen salir un montón de cuestionamientos luego del nacimiento del hijo, pero es como esa carga emocional que está malo decir porque hemos romantizado muchísimo el nacimiento y el bebé y usted tiene que estar feliz. Pero entonces si no estoy tan feliz o si hay momentos en los que no me siento tan chévere, parece como si fuera
socialmente supremamente satanizado ese nombrarlo, y como que a la madre le tocara ponerse una investidura de felicidad. Y eso también cómo influye en los procesos psicológicos de esa madre, para Claro, lactar, para acompañar, para todo. ujú, claro, lo que pasa ahí es que sí, está esa idea de que es absoluta felicidad, y lo que no nos damos cuenta es que en esa casa hay un nuevo bebé, pero además hay un duelo por mi vida anterior, que, o sea, no importa cómo sea mi crianza, la crianza que yo tenga, mi vida anterior ya no va, eso no va a volver, ¿no es cierto? Entonces, tengo un bebé nuevo, que es un pequeño ser desconocido, que no sé ni siquiera, todavía no me explico ni cómo llegó, ¿no es cierto? Muchas Luego tengo ese duelo que le estoy haciendo a mi vida anterior, y luego en todo ese proceso de 1 millón de cambios, tengo que crear una nueva identidad de quién soy yo como mamá, ¿no es cierto? Entonces tengo todo eso al tiempo, eso se sale de control muy fácilmente. claro. Entonces, eso hace que se afecten muchas cosas. Entonces, a veces es simplemente cansancio, pero a veces lo interpretan, o sea, estoy rendida, llevo 2 meses sin dormir, 8 horas seguidas, estoy rendida, y en lugar de interpretarlo como estoy rendida, necesito a alguien que me ayude con la casa o con el bebé o con lo que sea, o que me escuche tan siquiera, y en lugar de interpretarlo así, lo interpreto como estoy triste, porque entonces pongo la culpa en mí. Entonces, esas situaciones son las que afectan los procesos de lactancia. La lactancia, por ejemplo, es un compromiso, eso necesita dedicación. La lactancia materna necesita mucha dedicación, porque eso es como ir al baño, nadie lo puede hacer por ti, o sea, tú lo tienes que hacer. Y esos procesos pueden afectar cualquiera de esas situaciones. Mientras más se le tambalee el piso a esa mujer, más difícil van a ser todos los procesos. Y ahí es donde viene esa red de apoyo, a generar estabilidad. Y nosotros como red de apoyo tenemos que saber que la maternidad tiene retos. Entonces yo lo digo, yo cuando tuve a mi bebé y lo tenía de brazos, yo decía, o sea, me siento 51% de felicidad absoluta y 49% me estoy enloqueciendo. Necesito dormir. Sí. Y a veces me soñaba que salía a la calle, cogía un taxi y me iba por 3 días a una piscina y luego volvía. Pero después el bebé lloraba, no estaba soñando. No. Entonces, hay que saber que las cosas no son tan blanco y negro. O sea, si yo acabo de tener a mi bebé y me siento cansada o triste o tengo miedo o lo que sea, todo eso es parte del kit. Eso viene en el mismo equipaje junto con ese bebé. Y la idea es buscar esas redes de apoyo que le permitan a uno transitar por todas esas emociones sin sentirse el culpable y sin sentirse nada. Simplemente es parte del asunto, y todos los días se va volviendo más fácil, y todos los días vamos aprendiendo cositas nuevas que hacen que sea mucho más fácil todo eso. Pero la ventaja es que hoy en día con todas las redes sociales y con todo eso, pues más mujeres, menos mal, se han atrevido a hablar de esos otros sentimientos y de esas otras cosas que suceden en el posparto, y eso facilita que las mujeres que vienen detrás pues más fácilmente acepten también y acojan también esas emociones. Claro, entonces, porque es que no hay, ahora con el boom de la felicidad, es como si sentirnos de esa manera estuviera mal. Y no hay emociones buenas y malas. Hay un montón de emociones que sobre todo en esta época, como tú lo dices, entonces viene un bebé que hay que conocer, ¿no? Aterrizarlo. Nosotros también en ese duelo de qué hacer, cómo lo vamos a hacer, pues esa historia mía, a ver qué me aporta, pero qué nuevo tengo que aprender. Es decir, es todo un movimiento psíquico, personal, físico, es decir, cómo eso, esas emociones
desde lo positivo y desde lo no tan positivo, porque no son negativas, tienen que existir, podemos entonces irnos sorteando como este proceso. Hay una presión social también cuando se amamanta y es el momento del destete. Por ejemplo, a mí, pues mi hijo ya vos sabes que está súper grande, pero cuando yo estaba amamantando, a mí nunca se me va a olvidar que yo lo desteté cuando tenía 18 meses. Y fue traumático, porque era también una presión de que ya hay que destetarlo, ¿cierto? Pues yo súper joven, entonces ya hay que destetarlo, no sé qué, pero el niño también haciendo una demanda de esa necesidad de pues de seguirse amamantando y uno también como mamá, como si le estuviera rompiendo el corazón y empiezan esos sentimientos de culpa y cómo elaborar esos procesos y decir, hasta acá voy, esto hace parte del proceso, esto hace parte de hacer cortes, ¿cómo hacerlo? O sea, la respuesta para eso es hacerlo cuando para uno sea importante hacer eso, que no sea para complacer a otros, que no sea por la presión social, que no sea por la presión de la pareja, por la presión del personal de salud. O sea, Ya está muy grandecito, nosotros, ya suéltalo, sí. exacto, eso no debería ser una discusión de las otras personas, eso es una conversación entre la mamá y su bebé. Y entre ellos dos es que deben tomar la decisión. O sea, la lactancia es como un matrimonio. Se necesita que dos quieran estar ahí. O sea, si hay uno, cualquiera de los dos que no quiera estar ahí, eso no funciona. Entonces, el bebé puede quererse destetar y la mamá no quiere destetar. ¿Y cómo lo va a obligar a pegarse? No se puede. Lo Sí. mismo en el otro sentido. O sea, si ella no quiere, eso no se puede obligar tampoco. Entonces, primero, tomar decisiones escuchándonos a nosotros, no a los otros. Los otros pueden opinar, los podemos escuchar, podemos tener sus comentarios en cuenta, pero la decisión no depende de ellos. Y lo otro es buscar los momentos adecuados para hacer, por ejemplo, un destete y hacerlo de forma paulatina. A veces tomamos decisiones muy estrictas con los bebés y con nosotras mismas porque lo que tú decías, o sea, yo me sentía hasta mal. Claro, Sí. porque es algo que yo estoy induciendo cuando ninguno de los dos está preparado para eso. Ujú, Entonces, como nadie está preparado, pues hay que ser un poco más sutil, ¿no es ujú. cierto? Como más suavecito y ver en la medida de lo posible cómo se puede llevar eso. Entonces, no tomar tampoco tomar decisiones impulsivas, sino pensar y buscar maneras tranquilas de hacerlo para los dos, porque a veces pensamos, ay, el bebé va a sufrir, y he visto mamás más tristes por el destete que el bebé. O también cuando el bebé, como tú lo decías, no quería, pues no se quiere, pues péguelo pues y oblíguelo. Ulín, en todo este proceso hay algo de lo que no podemos dejar de hablar y de lo que ahora se habla mucho y es del todo lo que tiene que ver con la depresión postparto. Esa depresión postparto, hay gente que dice que eso no existe, hay gente que dice que sí existe, hay gente que dice que es boba de la mamá, hay gente, es decir, hay un montón de cosas, pero sabemos que hay unos movimientos psíquicos importantes que se dan en la mujer durante este proceso. Pero no sé si puedas de pronto contarnos un poco frente a la tasa, como nos lo decías ahorita, un porcentaje muy alto de depresión postparto frente a mujeres que no lo padecen, o cómo poder sortear en ese momento ese lugar de la dula, también que es muy importante ahí, que puede acompañar ese tipo de procesos. A ver, lo que pasa es que las tasas de depresión postparto se dice que están aumentando, pero queda la duda si están aumentando o si es que los profesionales lo están buscando más y le están poniendo más atención, porque son dos cosas muy diferentes. O sea, puede ser que que el porcentaje sea el mismo hoy en día que hace 15 años, pero es que hoy en día le ponemos cuidado. Entonces lo buscamos y entonces las encontramos. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta y no se puede saber cuál es la respuesta. En este momento,
El porcentaje es como alrededor del 20% de mujeres sufren de depresión en el posparto. Eso es lo que se dice estadísticamente. Pero, uno, muchas de esas, muchas mujeres en el posparto no tienen ningún tipo de atención psicológica o especializada. Entonces, es muy difícil hacer un diagnóstico. Ujú, Otras, muchas tantas mujeres pensamos, y los que estamos alrededor también lo pueden pensar, que es normal sentirse triste, o sea, que eso es parte del equipaje. Entonces lo ven como normal, entonces ellas no consultan, entonces ellas están por fuera también de esas estadísticas. Entonces se vuelve un tema muy difícil. Claro que sí existe la depresión postparto, eso es un cuadro clínico, ujú, pero tenemos que aprender a diferenciar estar triste de tener una depresión postparto. Y esa ujú, diferencia ni siquiera la tiene que hacer la mamá, porque la mamá no tiene por qué sacar el diagnóstico, para eso están los especialistas. ujú. Entonces, ahí se supone que está aumentando, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que en realidad está aumentando es la soledad en la que estamos durante el posparto. Entonces, muchas veces yo me he encontrado con muchísimos casos, los he visto como psicóloga, de mujeres que se supone que están deprimidas y lo que están es exhaustas. Y uno habla con ella y lleva, no, ella lleva 7 días sin dormir. Entonces, ni siquiera es una depresión, sino que es cansancio absoluto. Y a veces los que estamos alrededor, en lugar de favorecer, de ayudar, empeoramos la situación. Entonces, ahí es donde hay que ser un poco más solidarios y más tribu para esos papás que están empezando esa nueva vida con sus hijos. Ay, a mí me encanta esa palabra que acabas de decir, que incluso me acuerda de un proceso que hice con una familia muy bonito, y es justamente cómo es eso de ser tribu, de ser, porque acá, y como cada vez las familias son más pequeñas, entonces muy solos, y esos vínculos se han perdido muchísimo, como entre las personas que estén, ese compañero de vida, esa compañera de vida, ese hermano, es decir, esas personas puedan ser tribu en el sentido de que sí acompañen y sí apoyen y que se conviertan como en esa posibilidad de no tener que saber si eso proporciona o no proporciona salud mental. Lo que tienen que saber es que tenerte cerca me hace sentir más tranquilo. Y ya eso empieza a tener unas ganancias muy importantes y muy positivas, no solamente para la madre, sino también una madre tranquila, una madre que puede respirar, que puede tener calidad de sueño, también cómo puede cuidar mucho mejor a su hijo. Así es que finalmente de eso se trata, o sea, se busca el bienestar de la mamá para que ella se pueda cuidar a sí misma y pueda cuidar de su bebé. Ese es lo ideal. Los otros, ¿cómo podemos ayudar? Ayúdele con el oficio de la casa, ayúdele a hacer comida que seguramente ella no tiene tiempo para cocinarse, ayúdele, o sea, ni siquiera nos tienen que ayudar con el bebé, nos tienen que ayudar es con todo lo otro para yo centrarme en el bebé y en mi recuperación y en mi duelo y en mi nueva identidad y todos los otros que hagan todo lo necesario para allanar el terreno para que yo fluya por ahí en tranquilidad. Eso es una tribu. O sea, te ayuda, te da información de lo que no conoces, te guía y te ayuda a hacer lo que no eres capaz de hacer. Para eso es la tribu. Entonces vamos a hacer más tribu para poder mirar cómo esa salud mental en este proceso definitivamente puede mejorar. Bueno, vamos a ir a leyendo unas Así preguntas es. que tenemos por acá, que ya se nos va yendo como el tiempo. Yo sé que el tema es para que hablemos Eterno. horas enteras, pero bueno, no nos da y es como este espaciecito. Listo, tú por acá te dicen que qué labor más linda la que haces, te saludan desde Bogotá. Y por acá tenía una pregunta, tengo varias preguntas, no me quiero saltar ninguna. Qué gusto verte, Juli. Tengo una pregunta para ser Dula. ¿A qué condición? ¿Es una condición haber tenido hijos o qué se necesita para hacerlo?
No es necesario haber tenido hijos para ser dula. Inclusive la dula más espectacular que yo he conocido hasta el día de hoy, que es una inspiración para mí, cuando la conocí ella no tenía hijos. Ahora sí los tiene, pero en ese momento hacía una labor hermosa y no tenía hijos. No tenemos que haber pasado por todo para poder ayudar a las demás personas. Obviamente, hay mujeres que se sienten más tranquilas cuando la dula ha tenido sus hijos, porque piensa que puede entender mejor la situación. Y hay cosas que uno puede entender mejor al haber pasado por esa experiencia, pero no es un requisito obligatorio, no. Ok, por acá Valentina nos dice, hola, no es condición haber tenido embarazos o partos, se necesita voluntad y entusiasmo. Yo estudié el curso con Juliana en Ámsterdam, o sea que por acá te escribe Valentina. Hola, Valen. Listo. Pero Melis, que haya contestado tu pregunta. Por acá, no sé qué más preguntas tengan. Vamos a ver si hay. ¿Cómo identificar la depresión postparto? A ver, esa es un poco más difícil, pero digamos que algunas banderitas de alerta es cuando hay una tristeza constante, cuando empezamos a tener problemas para dormir. O sea, si una mujer en posparto empieza a tener problemas para dormir, esa es una gran señal de alerta, porque estamos Ujú. exhaustas y ¿por qué no duerme? O sea, ya ahí ya, eso hay que revisarlo. Puede que no sea depresión, pero hay que revisarlo porque es una, es una banderita de alerta. Cuando tenemos problemas con el apetito, entonces una mujer en posparto que no le da hambre, que nunca tiene hambre, eso es una señal de alerta. Cuando empezamos a ver, en el posparto siempre va a haber llanto, o sea, eso son, las hormonas lo tienen a uno así, sube y baja, pero digamos cuando hay marcadamente una situación de tristeza y de ansiedad permanente, ahí es donde tenemos que empezar a mirar como cosas, dificultades para relacionarse con el bebé, aislarse de la familia, de los amigos, sentirse abrumada permanentemente, desesperanzada, como, o sea, es el fin del mundo, como esa visión negativa de todo alrededor. Ahí es cuando es importante mínimamente hablar con una persona acerca de sus sentimientos. Y si eso no funciona, entonces empezar a buscar como otras ayudas. Pero son muchas cosas que simplemente van formando como esa, sí, como aislarse, no sentirse como que no puedo hacer esto, totalmente abrumada con la situación. Ahí es donde hay que mirar otras opciones. Y banderita de alerta, no esperar hasta tener a los hijos para pensarse en una depresión postparto, sino si durante el embarazo todas estas alertas de las que nos está hablando Juli y otras además, porque es que hay muchas, se empiezan a presentar, es decir, empezamos a ver que algo no marcha y no funciona, darse la oportunidad de hablar. Por acá nos dice Sí, siempre. Zamorano Carito, qué amorosas, me ha encantado el live, qué bueno, nos encanta que todo esto les guste, que puedan aprender mucho, que nos hagan sus preguntas y te saludan desde Wisconsin. Dije bien, a ver. Vince Hosten. Yeah. Eso por allá, esos lares por allá What? tan fríos. Pero qué bueno que se conectaron. Yo sé que para ustedes ya está súper tarde, son más de las 9 de la noche, van a ser las 10 de la noche. Pero Sí. gracias, Juli, por haber sacado este espacio para compartirlo con nosotros, para ser parte de Mesane y este proceso de salud mental integral. La salud mental es para todos, hacer parte de un proceso súper bonito. Y bueno, y tú eres una gran representante de los psicólogos allá en esa labor que estás Yeah. realizando. Entonces, maravilloso, maravilloso que hagas parte como de este proceso que queremos nosotros hacer con la salud mental responsable
para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, si tienen igual preguntas, esto va a quedar grabado, en el post no las hacen y trataremos de responderlos. Si tienen alguna situación particular también nos la pueden hacer saber. Y bueno, Carito, gracias por conectarte, también te queremos un montón. ¡Ay, Caro! ¡Mua! Y bueno, las invito para que se conecten mañana para que sigamos hablando por el webinar de salud mental. Cuando las cosas ahí no marchan y se empiezan a ver como algunos malestares psíquicos, trataremos que se repita. Oiga, Juli, que se repita. Ahí le hacemos un compromiso. Qué rico, gracias Entonces, por invitarme. no, Juli, mil gracias. Y bueno, para ustedes muchas gracias por haberse conectado, por estar atentas con nosotros y los esperamos en una nueva oportunidad. Y mañana en nuestro webinar, recuerden inscribirse ps@mesane.com. Hasta luego. Chao.